continuación se hablarán de los derechos humanos, fundamentado en todo lo leído en el OA. Eh, Hay muchas personas que creen tener la concepción correcta de qué son los derechos humanos, pero hay que fundamentar y hay que saber si realmente esa concepción que tenemos es real, se ve en la sociedad. Vamos a iniciar hablando de una reconocida entidad mundial llamada la ONU, la cual define los derechos humanos como aquellos que son fundamentales y cobijan a toda la humanidad. Se dice que los derechos humanos son universales y que toda persona los adquiere o los tiene y son irrenunciables y son inalienables a la persona por el simple hecho de ser seres humanos. ¿Cuál es el objetivo que buscan estos derechos? O qué es lo que quieren, porque existen. Quieren seguridad y resistencia a la opresión, buscan garantizar los derechos de libertad de propiedad, que las leyes sean acordes a los derechos naturales del hombre, que sin distinción en cada país el ordenamiento así evolucione, sea acorde al pensamiento, a la cultura, a todo lo que pasa, a todo lo que el ser humano siente por el simple hecho de ser humano. Expresan la voluntad general, porque no son gracias a, digamos, algún rey o algún gobernante. Expresan todo lo que la sociedad quiere, buscan la igualdad de derechos y que no hayan más daños para la sociedad. La sociedad y las culturas frente a los derechos fundamentales. Aquí se empezará a hablar de un autor muy importante llamado Alain de Benoist, que es francés y profesaba el neopaganismo. Él cuestionó si realmente los derechos humanos siempre han existido, si realmente son universales y si realmente existen, cuál es la concepción que tiene la religión frente a esto. Bueno, primero, los derechos humanos, pues para él son muy importantes, pero él dice, si realmente estos derechos existen, porque hasta ahora, digamos, las organizaciones los están teniendo en cuenta, porque hasta ahora son reconocidos, porque son reconocidos solo por ciertas comunidades, sino realmente por todas las personas. Entonces dice, ¿realmente sí son universales? Porque, digamos, para nosotros que vivimos en el continente de América, para nosotros el derecho a la libertad es muy diferente a la concepción que tienen de derecho a la libertad a, digamos, en el continente de Asia, en algunos de esos países, digamos, a la concepción que tienen de libertad en Corea del Norte, podría ser. Entonces, él dice que, supongamos, nosotros pedimos que se nos garantice el derecho a la libertad, por ejemplo, la libertad de culto, pero nosotros muchas veces cuestionamos la postura que tienen las personas religiosas en otros lugares, porque, digamos, pueden realizar actos que sean extraños para nosotros, que vulneren lo que nosotros tenemos de concepto de derecho humano. Entonces él dice que si nosotros, digamos, pedimos que se nos garantice el derecho a la libertad, porque nosotros los cuestionamos y porque nosotros no permitimos que ellos tengan la libertad de realizar los actos que ellos quieren. Y se pregunta, si realmente una persona hace parte de una religión, ¿es porque la religión se lo exige o porque ellos eligen someterse digamos, a los actos que deban realizar? Para hablar acerca de derechos humanos es importante hablar de su historia, de su evolución. Entonces, la ONU reconoció la historia del cilindro de Ciro como la primera versión de los derechos humanos. Entonces, lo del cilindro de Ciro se dio en el año 539 a.C. y lo que sucede era que el rey Ciro era el rey de la Persia antigua, y él junto a su ejército quiso conquistar Babilonia. Pero sorprendentemente, él liberó a los esclavos y estableció la libertad de culto, de religión, la igualdad racial. Y se dice que es el cilindro de Ciro porque todas esas leyes y todos esos decretos fueron plasmados en un cilindro de barro cocido. La ONU, pues como ya había hecho anteriormente, dice que es la primera versión de los derechos humanos y lo ha traducido en diferentes idiomas.
También en el año 1215 en Inglaterra se dio la Carta Magna. Lo que sucedía era que en ese momento quien estaba gobernando Inglaterra era el rey Juan I, y lo que sucedía era que los súbditos no les gustaba realmente lo que él quería, y ellos quisieron establecer libertades inviolables frente a las arbitrariedades del rey, y querían que, digamos, la iglesia no tuviera intervención del gobierno, que todos los ciudadanos tuvieran derecho a poseer y heredar propiedades, que no hubieran impuestos excesivos, también que los funcionarios del gobierno, si tenían una mala conducta, fueran sancionados, o que realmente hubieran prohibiciones. Respecto a lo de que los ciudadanos sean libres a poseer y heredar propiedades, también se decía que, digamos, las mujeres en ese tiempo no tenían la libertad, o no tenían el derecho de poseer propiedades. Pero entonces, ¿qué era lo que pasaba si ella estaba casada con un hombre y tenían propiedades, y el hombre se moría y ella quedaba viuda? Pues estas propiedades no quedaban para la mujer, y lo que ellas querían era que la mujer viuda tuviera el derecho a poseer algún tipo de propiedad. Después de esto se dio la independencia de Estados Unidos en 1774, que fue firmada por Thomas Jefferson, en el cual se pelearon los derechos individuales y los derechos de revolución. Gracias a esto también se dio la Constitución de los Estados Unidos en 1787 y la Carta de Derechos de Estados Unidos en 1741. Posterior a eso se dio un hecho histórico muy importante, que fue la Revolución Francesa, en la cual, bueno, esta se dio en 1879, y ellos quisieron acabar con el gobierno de ese momento, el cual era la monarquía absoluta, y ellos eran gobernados por un príncipe. Entonces, bueno, ellos realizaron su revolución, y gracias a esto se dio la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual fue acogida por la Asamblea Nacional Constituyente de ese momento. Y a mi parecer la Revolución Francesa es un hecho histórico muy importante, ya que gracias al derecho francés se dio, bueno, hay tanta influencia en muchos países. Por ejemplo, aquí en Colombia, los colombianos tenemos una influencia en nuestro derecho de Francia y de Roma, sobre todo de Francia. Por ejemplo, el derecho administrativo lo que busca, o pues lo que buscaba en ese momento en Francia, era que no solo fueran gobernados los súbditos, sino también fueran, digamos, regulados los gobernantes. Entonces, bueno, eso tuvo un gran debate, y lo que realmente era que lo que se buscaba era que hubiera un interés general, no un interés simplemente del príncipe. Este esquema lo saqué de Loba, me pareció muy importante, y aquí vuelve a interceder el autor Alain de Benoist, el cual hablaba de el respeto por las libertades individuales, los derechos de los pueblos, y otra vez, ¿los derechos son universales? Bueno, existen prácticas culturales, sociales y religiosas. Estos dos van relacionados con los derechos individuales y los derechos colectivos. Entonces él decía, si realmente los derechos individuales eran garantizados, no iba a ser difícil garantizar los derechos colectivos. Por ejemplo, si a mí se me garantiza el derecho a la libertad, a mi familia también se le garantiza el derecho a la libertad, a mi amigo, a mi vecino, a mi compañero, a cada uno, pues por supuesto ya iba a dejar de ser algo individual a ser algo colectivo. Pero entonces, ¿por qué era tan complicado? Entonces ahí es donde se vuelve a cuestionar si son universales, porque a pesar de que hayan derechos así, no son para todas las personas, no es para todo el mundo. Entonces, lo que se buscaba era que los derechos individuales midieran conductas deseables y aceptadas, y que tuvieran un carácter impositivo. Por ejemplo, aquí en Colombia, un derecho fundamental es el derecho al mínimo vital. Y si nosotros miramos, en ningún lugar de la Constitución está el derecho al mínimo vital. Por eso se dice que es impositivo, porque no está escrito. Pero no por eso es menos importante. Asimismo, digamos, el derecho a la vida o el derecho a la libertad, o el derecho a la libertad de culto, está positivo y está tipificado en la Constitución, en la Constitución colombiana del 91. Pero así no lo estuviera, tendrían un carácter impositivo, y aún así el gobierno debería garantizarlo. Y bueno, entonces
Alain de Benoit decía que por eso mismo era como tan difícil, que con el simple hecho de que hubieran derechos individuales ya hubieran derechos colectivos, porque había que mirar como el pensamiento y la cultura de todas las personas. Lo que sí él decía era que lo que realmente era general, lo que realmente era universal para él, era el deseo humano de bienestar, justicia, respeto y equidad para todos. O sea que él consideraba que realmente todo el mundo sí quería eso. Los derechos se dividieron en tres partes. Los primeros son los civiles y políticos, que son de primera y segunda generación, y los terceros son los sociales, que son de tercera generación. Los de primera y segunda generación, dentro de esos está la participación, la igualdad, que no hubiera discriminación, digamos, que no importara la raza, el sexo ni la religión, y que hubiera derecho al voto. Porque, digamos, para nosotros hoy en día, o digamos en la sociedad colombiana, es muy común que las mujeres salgan a votar. Pero a pesar de que para nosotros ya sea algo tan normal, a nosotros nos suena eso de que las mujeres que no puedan votar es algo de la antigüedad. Y no es algo de la antigüedad. Hay muchos países en los cuales las mujeres sufren un flagelo en el cual aún no son reconocidas realmente con la misma importancia que, digamos, los hombres y no tienen derecho, digamos, a tener participación política. Y bueno, y frente a los derechos sociales está el bienestar, el trabajo digno, la vivienda y la educación. Todo esto vendría siendo aquí en Colombia los DESC. Los derechos son los derechos colectivos, en los cuales todas las personas, sin distinción, todas las comunidades tienen derecho. En Colombia siempre se ha luchado por la desigualdad de los anteriores derechos mencionados, y bueno, aquí se habla del cambio tan drástico que hubo de la Constitución del 86 a la Constitución del 91, ya que, por ejemplo, en la Constitución del 91 se estipuló que Colombia es un estado laico, pero en la Constitución del 86 era una cosa muy diferente. Había discriminación para las comunidades, mujeres y clases sociales. Entonces, digamos, Colombia es un país caracterizado por ser muy conservador, pero la idea también es que vaya evolucionando, y así mismo va evolucionando el ordenamiento, así mismo va evolucionando los gobiernos, las ideas políticas. Entonces, bueno, ahí se dice que hay como una lucha, y por esta razón, hasta 1757 la mujer tuvo participación política, y por eso se dio como la necesidad de que hubiera un cambio de la Constitución, porque ya la sociedad no estaba pensando de la misma manera, ya no solamente tenían voz los hombres, sino también las mujeres. Y bueno, este cambio se dio gracias a la población civil, las minorías étnicas, las mujeres y los jóvenes. También cabe resaltar que la Constitución del 91, se llamó a la Asamblea Constituyente también por, digamos, los problemas sociales, no solo como por lo bueno que se quería, sino también por los problemas sociales que estaba viviendo Colombia en ese momento, digamos también por los conflictos armados que se dieron, por todo ese tema de los carteles, cuando el M-19 dejó de ser una guerrilla y empezó a tomar también participación política. Entonces, así mismo como lo decía, así como va cambiando la sociedad, debe ir cambiando el ordenamiento. Todo eso sin llegar a vulnerar los derechos naturales, el derecho del hombre, lo que es llamado los derechos humanos. Entonces, bueno, todo esto ha tenido una evolución, y la idea es que así como la sociedad cambia, asimismo se debe seguir respetando todo lo que en algún momento fue originado por lo del cilindro de Ciro, la Revolución Francesa. Todo esto ha sido conservado y ha servido para que cada uno de los países, por ejemplo Colombia, vaya progresando y cada vez haya menos desigualdad y cada vez haya más garantía de derechos por parte del gobierno.